grito de paz, ese canto a la vida. Bueno, vamos entonces a continuar este proceso de formación. Estamos en este primer capítulo de el trabajo que viene realizando el Instituto con el Diplomado de Bioética. Hoy vamos a tratar de tocar dos puntos esenciales que van a ir dando ese fundamento para este estudio que estamos realizando en torno a la defensa de la vida. El primer punto es revisar un poco los fundamentos antropológicos, ¿sí? Que nos van a ayudar a seguir comprendiendo de qué manera nosotros podemos trabajar por esa defensa de la vida. Entonces estos principios nos van a orientar y van a ser principios que van a ir dándonos fundamentos y claridad para nosotros poder tomar decisiones o poder dar nosotros algún punto de vista en torno a alguna temática que tenga que ver y que se relacione con la vida. El primer fundamento antropológico es el hombre como una totalidad unificada. ¿Esto qué significa? Significa que el hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo, ¿sí? Esta afirmación lleva consigo oposición a todo tipo de reduccionismos. ¿Esto qué significa? Todas las teorías que reducen al hombre, ¿sí?, a una naturaleza específica, ya sea lo reducen solamente a alma o a un ser totalmente espiritual, olvidando el cuerpo, o muchas veces reducen al hombre solamente diciendo el cuerpo es más importante que el alma, ¿sí?, o solamente el hombre está conformado por el cuerpo, olvidando que tiene alma. Es aquí donde entonces esta afirmación, ¿cierto?, que el hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo, es lo que nos permite a nosotros poder valorar al hombre en su totalidad. Ninguna teoría, ¿cierto?, ningún pensamiento filosófico que interpreta al hombre como cuerpo va a ser una interpretación correcta. Ninguna teoría que reduzca al hombre solamente al alma o a un ser espiritual, ¿cierto?, espiritualizarlo, olvidando la materia, olvidando el cuerpo, lo reduce. Por lo tanto, es un error, ¿cierto?, porque se limita esa visión del hombre integral. Por eso es importante, y como fundamento antropológico, entender al hombre como una totalidad unificada de cuerpo y alma. Es importante entonces tener claro cómo esa totalidad unificada, es decir, esa unidad de cuerpo y alma, están unidos sustancialmente. Esta naturaleza es al mismo tiempo corporal y espiritual. Entonces, respetar la dignidad del hombre comporta entonces, por consiguiente, salvaguardar esa identidad del hombre, en latín, corpore et anima unus, cuerpo y alma unidas, como lo afirma el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, numeral 14.1. Desde esa visión antropológica se deben contar los criterios fundamentales de decisión cuando se trata de procedimientos no estrictamente terapéuticos, como son, por ejemplo, los que miran a la mejora de la condición biológica humana. Entonces, por ejemplo, hay algunas tendencias, y es: necesitamos mejorar al hombre, ¿sí?, sus capacidades humanas. Pero algunas teorías dicen hay que, como el cuerpo es limitado, entonces cambiemos el cuerpo humano que es limitado y coloquémosle máquina, coloquémosle un cuerpo técnico. Pues puede ser más eficiente, puede ser más capaz, se puede cansar menos, pero esas propuestas, por ejemplo, buscan eliminar la naturaleza biológica, por lo tanto no corresponde a una intervención ética del hombre. Es una intervención que va en contra de la misma dignidad de la persona. Cualquier intervención tiene que respetar esa naturaleza humana. Ya en el tema físico, tiene que ver con vitaminas, tiene que ver con el tema de algunos productos, ¿cierto?, naturales que le puedan dar al hombre, por ejemplo, más fuerza, que puedan ponerlo más eficiente en el tema, por ejemplo, el tema de competencia, en el tema deportivo, sin eliminar la naturaleza biológica, sin eliminar el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es importante que toda intervención, ¿cierto?, que se vaya a hacer en el hombre para mejorar, se respeten estas dos naturalezas. Se guarde la naturaleza biológica y se guarde también su naturaleza espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza la doctrina de la Iglesia
de la siguiente manera. Dice, la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. ¿Sí? Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No se puede separar esas dos sustancias. Hay una pregunta a veces que la gente, bueno, sí, pues se puede hacer, y es: ¿en qué momento entra el espíritu en el cuerpo de la persona en su proceso de vida? ¿Sí? ¿Cuándo comienza la vida? Entonces, en el momento en que está, por ejemplo, se da la concepción, ¿sí? Y la concepción es el espermatozoide toca el óvulo, en ese momento donde surge la vida, surge el cuerpo, en ese mismo instante también se da el espíritu, porque la persona es una unidad, ¿cierto?, compuesta de estas dos naturalezas, el cuerpo y el alma. El relato bíblico, en el Génesis 2:7, expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló, ¿cierto?, es decir, sopló, ¿cierto?, en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Entonces, toma polvo del suelo, ¿cierto?, y soplar, ese soplo en sus narices, el aliento de vida, está haciendo referencia al espíritu. Entonces ya el texto bíblico en Génesis 2:7 la palabra de Dios está reafirmando este fundamento antropológico: el hombre, esa unidad, ¿cierto?, de cuerpo y de alma. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Dios desprecia al cuerpo del hombre, no. Lo amo porque hace parte del componente integral, ¿cierto? Porque el hombre es cuerpo, el hombre es alma, es espíritu. Por lo tanto, Dios ama la totalidad, ¿cierto?, del ser. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay más íntimo del hombre, ¿cierto?, de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. El cuerpo, entonces, del hombre participa de la dignidad de imagen de Dios. Si el cuerpo hace parte de esa unidad sustancial del hombre, ¿cierto?, el cuerpo y el espíritu, entonces el cuerpo participa también de esa dignidad de la imagen de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a cuidar el cuerpo, ¿sí?, como estamos llamados a cuidar nuestro espíritu. No es, digamos, poner el centro solamente a la parte espiritual, al tema de mantener el alma en relación con Dios, llena del sacramento, de la bendición. Está bien, claro que sí, pero es importante también poder cuidar el cuerpo, porque hace parte de esa totalidad. Por eso el cuerpo del hombre, ¿cierto?, participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, queridos hermanos, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno, digno de honra, ya que ha sido creado por Dios. Y nos recuerda también la Gaudium in Spes 14, que ese cuerpo, ¿cierto?, que ha sido creado por Dios, ha también de resucitar el último día. Por ese motivo es importante, ese primer fundamento antropológico es poder entender y poder afirmar cómo el hombre es una totalidad unificada de alma y de cuerpo. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal el alma. No parece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Entonces, más o menos, primer fundamento antropológico. El segundo fundamento antropológico, ya dentro de el diplomado se ha puesto un texto ahí que habla sobre la dignidad de la persona, ¿cierto? Que el ser humano, el hombre, tiene una dignidad. Entonces, el segundo fundamento antropológico es: el hombre es persona, ¿sí?
El hombre es persona. Y es persona por su alma creada por Dios. Entonces, es la superioridad del hombre sobre el resto de la naturaleza, esa condición de ser persona. Esta superioridad la afirmamos al llamarle solo a él persona. Solamente al hombre se le llama persona. Desde el significado filosófico, cierto, que está a la base de la tradición cultural de Occidente, persona indica la dignidad de la naturaleza espiritual, ¿sí? Su naturaleza espiritual, cierto, hace entonces que el hombre se le pueda llamar, cierto, como persona. Se oponen a esta afirmación los que atribuyen la personalidad humana al azar o a la aceptación social. ¿Sí? Otros sostienen que el ser humano en estado embrional es un material simplemente biológico, potencialmente humano y que solo adquiere el estatuto de persona mediante el libre reconocimiento y la libre aceptación por parte de la sociedad de adultos. Esto es falso, ¿cierto? Esa corriente que dice que el ser humano en estado embrional, ¿cierto? Simplemente, por ejemplo, cuando se da la concepción, ¿cierto? Que surge pasado un tiempo, surge el embrión, ahí no hay ser humano, que el ser humano solamente se da en la medida en que la persona va poco a poco constituyéndose en la libertad. No, en el momento en que se da la concepción, ahí mismo surge la persona y surge la dignidad en el momento mismo de la concepción. La tesis católica, ¿cierto?, afirma que la persona es fruto de un acto creador de Dios, quien crea e infunde en el alma en cada ser humano, infunde el alma, ¿cierto?, de cada persona. Y en ese acto creador, donde Dios infunde el alma a cada persona, es el fundamento del ser humano, de su condición de persona. La doctrina de la Iglesia se resume en cuanto dice de catecismo: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Es decir, de la creación, ¿cierto?, hecha por Dios, es la única criatura hecha a imagen de Dios. Y esa condición, hecha a su imagen, ¿cierto?, es porque comparte en su naturaleza la capacidad de libertad y la capacidad de amar, ¿cierto? Entonces, el hombre en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Esa es una característica de ese ser de persona. El hombre es persona, ¿cierto?, por esa condición de conocer y amar a su creador, amarlo en la libertad, ¿cierto? Amarlo en la libertad, como Dios es libre también, ¿sí? Dios es libre y en su libertad decidió crearnos y decidió amarnos. Y como crea al hombre a su imagen, es decir, también lo crea para que el hombre, como él es libre, el hombre también en su libertad tenga esa capacidad de conocerlo y tengan esa capacidad también de amarlo. El hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno, repetía Santa Catalina de Siena. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Y esa dignidad de persona, entonces, le hace capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente, de entrar en comunión con otras personas. Y es llamado, desde esa libertad, por la gracia, a una alianza con su Creador, a una alianza, ¿cierto?, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Entonces, el segundo fundamento, ¿cierto?, antropológico, es el hombre es persona por su alma creada por Dios. El tercer fundamento antropológico es el dominio ministerial del hombre.
Este principio antropológico tiene que ver con la relación entre el hombre y el universo. En este punto hay dos mentalidades opuestas, una mentalidad secularista y una mentalidad teísta. La mentalidad secularista atribuye al hombre un dominio absoluto de la naturaleza. Sí, entonces, esa mentalidad secularista dice que el hombre tiene dominio absoluto de la naturaleza, ¿cierto? La mentalidad teísta dice todo lo contrario, que ese dominio es un dominio que tiene el hombre, pero es un dominio no absoluto. Es decir, no es que el hombre pueda hacer lo que quiera en su libertad total, ¿cierto? Incluso dañar la naturaleza, no, sino que ese dominio que Dios le da al hombre es un dominio para el servicio, es un dominio para el cuidado, no es un dominio para dañar, para destruir, ¿cierto? Que es lo que estaría más o menos la mentalidad secularista defendiendo, ¿no? El hombre tiene dominio absoluto de todo y puede hacer con las cosas lo que quiera, ¿cierto? Le da el poder absoluto, no hay quien le ponga límites. Pero hay una visión, ¿cierto?, teísta, que es el hombre sí tiene dominio absoluto, pero es un dominio para cuidar, es un dominio para servir. Nosotros sostenemos que el hombre, en cuanto criatura de Dios y dependiente de Dios, tiene sobre el cosmos un dominio y un señorío ministerial. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que su potestad no es absoluta, sino de servicio. Era voluntad del Creador que el hombre comunicase con la naturaleza, no como patrón, sino como custodio, inteligente y noble, y no como explotador y destructor sin reparos. Entonces, este tercer fundamento, que es el dominio ministerial del hombre, nos está llevando a afirmar que el hombre tiene un poder sobre la creación, pero ese poder no es como explotador, como destructor, sino que es un poder que se ejerce desde la inteligencia, que es un poder que le permite al hombre custodiar, que le permite al hombre cuidar. La tarea propia de tal señorío del hombre, ¿cierto?, es discernir el designio de Dios, con el cual está llamado a colaborar para trabajar en la misma línea, ¿cierto? Entonces el hombre, en sabiduría, desde el discernimiento, poco a poco aprende a dominar el cosmos desde el servicio, aprende a dominar el cosmos desde el cuidado, ¿sí? Entonces, el dominio ministerial del hombre lleva consigo unos principios. El primero, el respeto por la verdad de las cosas. Cada realidad debe ser valorada por lo que ella es y por lo que ella vale realmente, según la naturaleza y la esencia de las cosas creadas por Dios, sin negar ciertamente el dominio subordinado que el hombre tiene sobre ellas. Entonces, cada cosa Dios la ha creado para una finalidad concreta, ¿cierto? Y el hombre tiene que ir buscando poco a poco esa realidad concreta. Dios las ha creado, ¿sí? Y entonces el hombre tiene que poco a poco respetar esa verdad que tienen las cosas, ¿cierto? Esa naturaleza que tienen las cosas. Dos, el segundo es el anticonsecuencialismo. Es decir, una acción no se valora a partir de los beneficios que reporta o los costos que ocasiona, sino por la verdad intrínseca de dicha acción. Hay actos que deben ser elegidos a pesar de las posibles consecuencias nocivas que nos pueden acarrear, como el afirmar la verdad. Entonces, por ejemplo, lo que acabamos de decir, hay actos que en sí mismos, dicha acción, van a acarrear algunas consecuencias nocivas, como por ejemplo decir la verdad, ¿cierto? Es un acto que en sí mismo va a traer inconvenientes, va a traer a veces división, ¿cierto? Porque cuando nos dicen la verdad incomoda, pero ese acto, que aunque cause un poco de incomodidad, intrínsecamente es un acto bueno, por lo tanto estamos llamados, ¿cierto?, a trabajar por la verdad, a defender la verdad. Pero en cambio
hay acciones que en sí mismas son nocivas, son dañinas, aunque repercutan un beneficio, por ejemplo, económico. Por ejemplo, en el tema ambiental, el tema de la explotación de los hidrocarburos, ¿sí? Una explotación de hidrocarburos sin control va a traer como consecuencia un beneficio económico, ¿sí? Uno podrá decir, pero es que es bueno porque da dinero, porque va a dar estatus, va a ayudar a la población o va a ayudar a cierto sector a salir de la pobreza. Pero intrínsecamente ese acto va a estar rodeado de un maltrato por la naturaleza, va a estar rodeado de una contaminación, ¿cierto? Por quemar esos hidrocarburos y por la liberación de CO2. Entonces es una acción nociva, daña el medio ambiente, daña, ¿cierto? Y se pierde esa armonía de la naturaleza. Entonces, finalmente, la superioridad de la ética sobre la técnica, ¿sí? Esto es importante. En el tema bioético está por encima la ética que la técnica, ¿sí? Entonces, en las intervenciones en el tema ambiental, por encima está la armonía de la naturaleza, el equilibrio, la protección de áreas que tienen una alta riqueza en fauna y en flora. Está por encima ese principio ético que un principio técnico, que es ir a hacer un proceso de exploración, que es hacer una intervención en áreas protegidas o en reservas naturales. Entonces, por encima de la técnica está la ética. Hoy por hoy es un problema, ¿no? Es una dificultad compleja porque siempre se quiere buscar que la técnica esté por encima de la ética. Entonces, aunque la técnica pueda hacer las cosas, ¿sí? Hay cosas que la técnica puede hacer, pero no significa que eso que hace la técnica sea ético, ¿no? Entonces, por encima de la técnica está la ética, prima la ética. Técnicamente se puede hacer la exploración en un área protegida. Pueden poner, a través de la técnica, sacar el petróleo de lugares que están en reserva natural. Técnicamente se puede, éticamente no se puede porque se estaría dañando toda una armonía de la naturaleza, se estaría dañando fauna, se estaría dañando flora. Entonces, técnicamente se puede llegar ahí, sí, éticamente no, porque hay daño a la naturaleza, hay pobreza también al ser humano, porque finalmente algunas exploraciones, finalmente algunas situaciones, ¿cierto? En el tema ambiental, lastimosamente no se ven beneficiados la población, esos dineros en nada ayuda a salir de la pobreza, sino que son comunidades que quedan pobres, que quedan sin agua, y finalmente pues estas intervenciones no causan bien a la comunidad, no causan bien al medio ambiente. Entonces es importante la superioridad de la ética sobre la técnica. El tercer principio es la sacralidad de la vida humana. Estamos hablando de los fundamentos antropológicos que ponen como sustento a la bioética. Y este tercer principio tiene que ver con que la vida es sagrada. La vida humana reviste un carácter sagrado desde su comienzo, desde la concepción hasta el fin natural de la misma. Todo ese recorrido se reviste de un carácter sagrado. Por lo tanto, toda intervención que elimine, que trate de dañar, de cambiar, de manipular la vida humana en ese periodo es inmoral, ¿cierto? No es una intervención ética, no lo es. En cambio, toda intervención que trate de proteger, promover la vida desde la concepción hasta el fin natural son éticamente válidas, ¿sí? Éticamente, ¿por qué? Porque la vida es sagrada. En palabras del Papa Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, nos dice: la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, atentos, nadie
en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente, ¿cierto? Por eso la eutanasia, que vamos a verla después, se convierte en un homicidio, ¿sí? Se convierte en un pecado grave porque es quitar de modo directo la vida de una persona, y la vida que es sagrada nadie tiene el derecho de limitarla, de quitarla porque es sagrada. Entonces, en efecto, la Sagrada Escritura impone al hombre el precepto, ¿cierto? Un imperativo en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. No matarás. No matarás como mandamiento divino. Este precepto se encuentra en el Decálogo, en el núcleo de la alianza que el Señor establece en el pueblo elegido. Es un imperativo de parte de Dios, porque la vida es sagrada y no se permite, y ninguna carta magna, ¿cierto? Ningún Estado le está permitido, ¿cierto?, avalar intervenciones en contra de la vida, porque ese es el derecho fundamental. Sobre ese derecho parten los demás derechos, ¿sí? Entonces por eso la vida es sagrada, y porque la vida es sagrada, la palabra lo dice, un mandamiento: no matarás. Dios se proclama Señor absoluto de la vida del hombre, creado a su imagen y semejanza. Por tanto, la vida humana tiene un carácter sagrado e inviolable, porque nadie puede atentar contra la vida, y el Estado debe velar y de garantizar este derecho. Por eso en ocasiones miramos con extrañeza, ¿sí?, en nuestro país algunas normas que no protegen la vida, que no tutelan ese derecho a la vida, ¿sí? Porque no puede ser que en los derechos fundamentales está el respeto a la vida, y de pronto por otro lado, a través de otras normas, otras leyes, se esté permitiendo ciertas intervenciones que están en contra de la vida. Por eso el asombro en algunos momentos, y por eso también el rechazo, porque la vida es sagrada, el Estado, ¿cierto?, y es un derecho, el Estado debe garantizar que ese derecho no sea violado, y especialmente, por ejemplo, de las personas vulnerables, en el caso de los niños que están en el vientre. Son niños que tienen el derecho a la vida porque son personas del momento de la creación, y como son personas y la vida es sagrada, el Estado debe hacer respetar ese derecho, debe velar porque ese derecho se respete. Sin embargo, pues ustedes conocen que a veces eso no se cumple, bueno, que hay otras lógicas que son contrarias a la vida, y que por eso rechazamos cualquier intervención que tenga como finalidad terminar con la vida de una persona. Hagamos un recorderis entonces para que vayamos contextualizando. Primer principio antropológico: el hombre, una unidad sustancial de alma y cuerpo. Segundo principio: el hombre es persona por su alma creada por Dios. Tercer principio: el hombre tiene un dominio ministerial de las cosas. Cuarto principio: la vida humana es sagrada. La vida humana es sagrada. Quinto principio: el fin del hombre. El quinto principio, el fin del hombre, es que el hombre tiene una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? La finalidad es el bien común universal que es Dios. Esa es la finalidad del hombre. La finalidad del hombre es, queridos hermanos, poder disfrutar del reino de Dios. En los textos bíblicos nos van a ir poco a poco iluminando esa realidad humana que es el reino de Dios, que es la felicidad eterna. Está expresada en la palabra de Dios, por ejemplo, de otras maneras. En Juan 15:15 dice: Jesús quiere que seamos amigos, ¿sí? Es la amistad con Dios, una amistad, ¿cierto? Una amistad con Dios eterna, como hijos de Dios, ¿sí? Una amistad que Él quiere eternamente. El reino de los cielos, que ya comienza en este mundo, ¿cierto?, en quienes viven en gracia de Dios y en amistad con Dios, se consumará en su plenitud. Nosotros estamos invitados a vivir el reino de Dios acá, ¿sí?, a que se cumpla el reino de Dios acá, viviendo en gracia de Dios. Cuando uno vive en gracia de Dios, uno disfruta del gozo del reino de Dios, ¿cierto? Cuando uno está en gracia de Dios, uno experimenta el reino de Dios.
experimenta la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría del Señor resucitado. ¿Quién no disfruta una Eucaristía en gracia? ¿Cierto? Se siente uno realizado, se siente uno complacido, se siente uno pleno. Ahí se cumple el reino de Dios. Pero es un reino de Dios que sí, que lo estamos viviendo cuando vivimos en gracia, pero que la plenitud de ese reino de Dios se consumará posteriormente en la vida eterna, que en torno a eso dice la palabra: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni llegó al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. En el Nuevo Testamento se nos indica también algunos elementos que constituyen esa vida eterna, que es la intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del hombre? Sí, el reino de Dios, el cielo. También el Nuevo Testamento habla de ese cielo o de esa vida eterna como una vida en intimidad con Dios, ¿cierto? La finalidad del hombre, vivir íntimamente con Dios, aquí en la tierra cuando estamos llenos de gracia, pero también en el reino de Dios, en el cielo, disfrutamos de esa intimidad con Dios. Eso lo encontramos en Filipenses 1:23, 1 Tesalonicenses 4:17, ¿cierto? Y también lo cantan los salmos, el Salmo 16, el Salmo 49 y el Salmo 73. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que esa realidad, ¿cierto? Esa realidad final del hombre es esa visión cara a cara con Dios, eternamente, por toda la eternidad. Y entonces ahí yo les dejo en la clase algunos textos bíblicos: Lucas 16:9, 2 Corintios 5:1, 1 Corintios 9:25, que son textos que ustedes pueden ir trabajando en el desarrollo del diplomado. Queridos hermanos, hemos llegado a esta primera parte donde trabajamos esos principios antropológicos que están en la base del estudio de la bioética. Bueno, seguimos en este pequeño compartir. Seguramente en el transcurso del diplomado pueden ir los contenidos generando inquietudes. Cualquier inquietud, por favor, escribirla y enviarla al interno, ahí por el diplomado, con el padre Orlando o conmigo, el padre Jonathan, para que esas inquietudes se vayan solucionando. Como son principios universales, ¿cierto? Lo que acabamos de ver, esto va a salir en todos los temas, en cada cuestionamiento ético, ¿sí? en cada ejemplo o en cada inquietud. Entonces normalmente esos principios se van aplicando, ¿cierto? Porque son los principios que van a aparecer en todos los debates, ¿cierto? Y es bueno que lo tengan claro, pero preguntas, inquietudes, las escriben para que nosotros vayamos poco a poco dándoles solución. Vamos con un segundo tema, que es un tema importante dentro de este primer capítulo, y es el sentido cristiano del sufrimiento. El sentido cristiano del sufrimiento. La enfermedad y el dolor inicialmente son fenómenos que plantean interrogantes que trascienden el campo de la medicina, ¿sí? Es decir, pues no es solamente frente al dolor y frente a la enfermedad la pastilla o el tratamiento o la rehabilitación, sino que detrás de esa enfermedad y del dolor hay unos sentimientos humanos. Por eso la enfermedad y el dolor traspasan el campo de la medicina y llegan al campo de la condición humana, de la condición antropológica. Por tal motivo es importante entonces que nosotros podamos comprender algunas cosas que tienen que ver con la enfermedad y el sufrimiento. Entonces, primero, la enfermedad y el sufrimiento son experiencias que acompañan a los hombres de todos los tiempos. La enfermedad y el sufrimiento son experiencias que acompañan a todos los hombres. Aquí ya es algo importante. Usted se enferma y sufre no porque sea malo, no porque Dios quiera castigarlo, no porque Dios quiera vengarse de usted, porque a veces tenemos una idea como que Dios se venga, ¿no? Entonces, no, uno sabe que hizo algo mal y luego le pasó a uno algo, se enfermó, sufrió, entonces uno dice, uy, Dios se está vengando de mí. No, la enfermedad es una experiencia que acompaña a todos los hombres, ¿cierto? Por lo tanto,
inicialmente es eso, es una experiencia humana, es una realidad, hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestra vida. Y en el campo antropológico, ¿qué representa la enfermedad y el sufrimiento? Uno, límite. Límite. La enfermedad y el sufrimiento le pone a usted un límite, ¿cierto? Le hace caer en la cuenta que usted es una persona limitada. Uno a veces cree que usted es Diosito lindo y que usted todo lo puede y que para usted no todo es posible. No. La enfermedad lo limita a uno. No todo se puede hacer cuando se está en enfermedad y cuando está en sufrimiento. ¿Qué más manifiesta la enfermedad? Además del límite, la finitud. La enfermedad nos pone frente a una realidad grande que es que somos finitos, es decir, que experimentamos la muerte, que no somos eternos, ¿cierto? Que somos peregrinos. Ese es el primer sentido que le damos a la enfermedad y al sufrimiento. Son experiencias que nos hacen manifestar límite y que nos hacen manifestar finitud. En el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, el tema de la enfermedad y el sufrimiento adquiere características de lamento, ¿cierto? De angustia. Y ese lamento que surge en el hombre que está enfermo o en el hombre que sufre está acompañado por el pedido a Dios que cure esa enfermedad. Entonces, una enfermedad que hace que el hombre se lamente, que no sea solamente que me duele el cuerpo, una parte del cuerpo, la mano, o que esté pasando, que no pueda caminar, sino que es una afectación, ¿cierto? Una afectación que abarca todo el hombre, que hace que el hombre sufra en todo su ser y que por lo tanto esa condición está acompañado de un pedido de curación a Dios. Esa es una dimensión, ¿cierto?, del sufrimiento como algo que lleva lamento, pero ese lamento lleva invocación a Dios, que Dios cure, que Dios sane. Esa enfermedad, ¿sí?, y ese sufrimiento, desde la palabra de Dios, el sentido de ese sufrimiento cristiano lleva un movimiento hacia la conversión. Es decir, cuando se sufre, cuando se tiene una enfermedad, hay algo desde la fe en la experiencia de esa enfermedad que nos mueve a la conversión, que nos mueve, como la enfermedad nos manifiesta el límite. Entonces en esa experiencia del límite, que somos limitados y que somos finitos, ¿cierto? No infinitos, sino finitos, es decir, tenemos un fin. Esa enfermedad va causando en nosotros un movimiento de la conversión, a pensar, ¿cierto? A pensar, que a veces mantenemos muy afanados, o que a veces pensamos que lo podemos comprar todo, que todo lo podemos hacer, que nada nos puede frenar, y la enfermedad del sufrimiento inmediatamente nos sienta, ¿cierto? Nos detiene inmediatamente, y poco a poco hay un movimiento que nos permite reflexionar y nos mueve a cambiar estilos de vida. Es a veces, queridos hermanos, con la enfermedad que una persona cambia un estilo de vida. O sea, cuando una persona se ve enferma, ¿cierto?, es cuando dice, ay Dios, sí, voy a cambiar, voy a dejar porque el licor, ¿cierto?, después de que comienzan las enfermedades en torno al riñón, en torno al azúcar, es cuando dice la gente, voy a dejar de tomar. Entonces, las enfermedades, ese sentido humano o cristiano de los sufrimientos y las enfermedades van a llevar un movimiento de la conversión. Y dos, esa realidad de la enfermedad también lleva un pedido de perdón, de reconciliación. Cuando uno sufre por una situación, es cuando uno le pide perdón a Dios por las situaciones que uno ha vivido, ¿sí? Porque el sufrimiento le permite a uno vivir esa limitación y le permite a uno reconocer los errores que uno comete en la vida, ¿sí? En esa emoción o en esa experiencia de la enfermedad viene ese sentimiento, ¿cierto?, de pedirle perdón a Dios. Viene el sentimiento de reconciliarme, ¿cierto?, de reconciliarme.
claro, uno no sabe lo duro que es la enfermedad, o uno no aprende a comprender al enfermo solamente cuando uno está enfermo, ¿sí? Cuando uno está enfermo, cuando uno está solo en la enfermedad, es cuando uno dice, uy, yo dejé solo a un amigo en la enfermedad, uy, yo dejé solo a mi esposa en la enfermedad, sola a mi vecino o a un amigo lo dejé solo, ¿cierto? Y entonces esa enfermedad, cuando le pasa a uno, cuando lo vive uno, le mueve a uno a pedirle perdón a Dios, ¿sí? Por ejemplo, estos días me contaba una experiencia, una persona cristiana, una mujer, que empezó a experimentar el cáncer y entonces vivió todo el proceso. Entonces que le quitaran el cabello, empezar las quimioterapias. Y ella me decía, padre, yo le pido tanto perdón a Dios, primero porque, por ejemplo, para las mujeres es muy importante el cabello. Entonces se ufanaba, ¿cierto? Y el cabello era lo más importante, pero en esta enfermedad el cabello no es lo menos, o sea, el cabello es una cosa, es una parte de la vida. Lo más importante es que tengo mi familia, es que es la misma vida, ¿sí? Entonces le pedía perdón a Dios en esa enfermedad del cáncer por tanta vanidad. Por ejemplo, comentaba esta persona, le pedía perdón a Dios, me seguía comentando la señora, porque yo veía a personas enfermas del cáncer, a mujeres enfermas de cáncer, de pronto amigas, y nunca me conmoví de ellas. No me tomé el tiempo de ir a visitarlas, no me tomé el tiempo de ir y acompañarlas. Y ahora que lo tengo y que también me he sentido, decía la señora, me he sentido sola, le pido perdón a Dios, porque ahora sí entiendo lo difícil que es vivir un cáncer, lo difícil que es vivir un cáncer y todo el proceso que eso conlleva, ¿cierto? Entonces démonos cuenta cómo en ese sentido humano del sufrimiento va apareciendo la conversión, va apareciendo el perdón, va apareciendo la reconciliación. Se vincula, por lo tanto, también, ¿cierto?, la enfermedad y el dolor a una falta cometida. En esa reflexión del sufrimiento y de la enfermedad hay algunos sufrimientos, no todos. Por eso empezábamos diciendo que inicialmente la enfermedad y el sufrimiento era una experiencia para el hombre, de todos los tiempos. Nos enfermamos hoy, se enfermaron hace 500 años y se van a enfermar los que vienen de aquí para adelante. Pero en ese sentido el sufrimiento es también claro, ¿cierto? Es decirlo, la enfermedad y el dolor se vincula también a una falta cometida. Se vincula también a un pecado cometido. Un pecado va a traer enfermedades. Hay pecados que traen enfermedades, ¿sí? Hay pecados que traen dolores. Hay pecados que traen dolores. Y aquí no voy a ponerme a decir pues cuáles, porque yo creo que cada uno es consciente y cada uno sabe qué pecado te trae dolor, qué pecado te ha traído sufrimiento, qué pecado te ha traído una enfermedad, ¿cierto? Pero la enfermedad y el dolor sí vienen a veces, en ocasiones, consecuencia de las faltas cometidas. En la Biblia, ¿cierto?, la enfermedad se vincula con la fidelidad de Dios. Entonces, y sus mandamientos. Entonces, si le falta, si eres fiel a Dios, cumple sus mandamientos, pues hay enfermedades que no vas a sufrir, hay dolores que te vas a evitar. Pero si no eres fiel a Dios y no eres fiel a sus mandatos, van a aparecer algunas enfermedades, van a aparecer algunos sufrimientos. Entonces por eso la enfermedad se vincula o se relaciona con la fidelidad de Dios. Es ser fieles a Dios me va a evitar sufrimientos. Cometer infidelidad de Dios, es decir, no escuchar sus mandamientos, entonces va a permitir la aparición de enfermedades y de sufrimientos. La enfermedad y el dolor aparece también como prueba. Recordemos el caso de Job, ¿cierto? El caso de Job, la enfermedad como prueba. Job pierde mucho, pasan cosas en su familia, sin embargo, él permanece fiel. Entonces, la enfermedad
y el sufrimiento prueban mi capacidad de permanecer fiel a Dios, ¿cierto? Soy bueno no para que me vaya bien, sino soy bueno por amor a Dios. Eso aprendió, o eso nos enseña Job. Miren que Job era una persona buena. Y buena, justa. Pero le pasaron malos negocios, su familia, sus bienes. Lo fue perdiendo. Y entonces la tentación a veces del que hace las cosas bien y le pasan estas cosas es, ya dejo de hacer las cosas bien. Porque uno tiene que ir purificando eso. Hago el bien no porque me vaya bien, no, hago el bien por amor a Dios, por permanecer fiel a Él, porque a veces nos puede pasar lo de Job, ¿cierto? Estamos haciendo las cosas bien y vienen los males, y no por eso vamos a desistir, no por eso voy a perder la fe. Por eso la enfermedad aparece también como prueba, reclamando a veces la fidelidad a Dios. Además, también la enfermedad aparece como sentido redentor. Entonces, una enfermedad nos va a ayudar a la propia salvación. Un sufrimiento nos va a ayudar a purificar, ¿cierto? Nos va a ayudar a la propia salvación. Incluso, si quisiéramos elevar el sufrimiento lo más alto, estamos viendo el sentido cristiano de la enfermedad. Resulta que la enfermedad y el sufrimiento va a ser también la salvación para los demás. Ese es la cumbre del sufrimiento, es que un sufrimiento vivido desde la fe, una enfermedad vivida de la fe, ayuda a que otros se salven. Eso fue lo que nos enseñó Cristo. Cristo sufrió y su sufrimiento fue salvación para nosotros. Por eso, cuando tú vives un sufrimiento, ¿cierto? En su nivel más alto, ese sufrimiento lo ofreces por la salvación de tu familia, por la salvación del mundo, ¿sí? Allí, la enfermedad del sufrimiento es un acto redentor. Ese es el sentido más alto, queridos hermanos, más altos que tiene el sufrimiento y la enfermedad humana. Por eso San Pablo nos dice lo siguiente: completo en mi cuerpo lo que le falta a los padecimientos de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la iglesia. No es que al sufrimiento de Cristo le haya faltado un pedacito, no, sino que me uno, ¿cierto? Me uno al misterio de Cristo en ese sufrimiento para la salvación de los demás. Primero, claro, para mi salvación, mi sufrimiento, mi enfermedad, mi dolor, me está purificando a mí, pero también a través de mi sufrimiento, yo también puedo ofrecer por la salvación de los demás. Ofrecerlo por la salvación de los demás, por un hijo, por una esposa, bueno, pero ese es el sentido redentor del sufrimiento. Este sentido redentor solamente lo podemos comprender desde la cruz amorosa del Señor. Solamente desde allí, desde la cruz, desde el amor del Señor, podemos nosotros comprender el sentido redentor de la enfermedad del hombre. Hay algunas cosas que quiero que ustedes tengan en cuenta en torno al sentido cristiano del sufrimiento. El tema del diagnóstico, ¿cierto? Hay unas cosas claves en torno a la enfermedad: el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es la tarea de los agentes de salud, ¿cierto? Que es mirar cómo está el paciente, ¿sí? ¿Cómo está el paciente? Eso es un diagnóstico, mirar cómo está el paciente. Es un deber y es una tarea de los que trabajan en la salud, ¿cierto? Diagnosticar. Y un buen diagnóstico. Pero también corresponde el pronóstico, que el pronóstico es prever el futuro del paciente, ¿cierto? No solamente el estado en el que está, sino también un pronóstico, es decir,
evitarle, ¿cierto? Evitarle para que se evite algunas enfermedades. Entonces los médicos, los que trabajan en la salud, tienen que hacer un pronóstico y con base a ese futuro del paciente, entonces también hacer y dar algunas indicaciones. El diagnóstico, ¿cierto? Es condición de todo tratamiento. Es decir, es un deber diagnosticar, es un deber ético. Uno no puede tratarse sin recibir un diagnóstico, ¿no? Por eso el diagnóstico es un deber ético, ¿cierto? Y todos los pacientes le corresponde que se les haga un diagnóstico previo al tratamiento. Dos cosas deben evitarse en un diagnóstico, ¿cierto? Estamos viendo desde esta perspectiva de la bioética. ¿Qué se deben evitar en los diagnósticos? El abandono y la obstinación en el diagnóstico. ¿Qué significa eso? Entonces, en el abandono consiste en forzar al paciente a que deambule de especialista en especialista, de hospital en hospital, de médico en médico, con la capacidad o con el resultado de el paciente sigue lo mismo, ¿sí? Se debe evitar mucho en el área de la salud, ¿cierto? Ese exceso de diagnóstico, ¿sí? De ir a un lado, ir al otro, va el paciente a un lado, va el paciente al otro, pero nadie se hace cargo en su enfermedad. Vaya, toma exámenes allá, se los tomó. Venga, aquí a 3 meses, volví, se maluqueó. No, ahora vayas y tomes el examen en otro lado. Uno no puede éticamente, ¿cierto? Desde la bioética, en el diagnóstico uno no puede abandono en el diagnóstico. Y es eso, deambula el paciente, pero nadie se hace cargo de su enfermedad. Bueno, entonces, ¿cuál es otra dificultad que tiene el diagnóstico? La obstinación del diagnóstico. Y esa obstinación del diagnóstico consiste en encontrar a toda costa una enfermedad al paciente, ¿sí? Entonces, hay agentes de salud, no todos, ¿cierto? Vuelvo y digo, es una tentación del diagnóstico, que es a toda costa encontrarle una enfermedad al paciente, ¿cierto? Y cometer el error de estar diagnosticando patologías y dando medicamentos a problemas que la persona no tiene. Pues la persona le ven tal enfermedad, ¿cierto? En el diagnóstico, porque quieren ver a cómo dé lugar tal enfermedad. Puede ser que la persona no la tenga. Y entonces se da esa obstinación del diagnóstico. ¿Esto qué hace? Pues simplemente va causando dificultad en el paciente, o por pereza muchas veces para indagar en realidad qué es lo que en realidad sufre el paciente, exámenes especializados para que como tal el tema del diagnóstico sea claro y poder hacer el tratamiento claro. Entonces no lo hacen bien y se termina diagnosticando patologías que no corresponden, ¿cierto? Hay que decirlo, la mayoría de médicos hacen buenos diagnósticos. La mayoría de médicos dicen, no, miren, vaya, haga este examen, para que el médico con un buen diagnóstico, con todos los exámenes, diga, ah, bueno, probablemente lo que usted tiene es esto, y el tratamiento sea efectivo. La mayoría de los médicos lo hacen, otros no. Por eso la invitación siempre a que se hagan estos diagnósticos, evitando esos dos extremos. Pero entonces hay que decir también lo siguiente, excluyendo estos excesos, ¿cierto? El abandono o la obstinación, y respetando la dignidad de la persona y su integridad, el diagnóstico no pone en general problemas de orden ético, ya que en sí mismo se ordena al tratamiento de la terapia. Es decir, no están mal los diagnósticos. Los dos últimos temas, tratamiento y rehabilitación. ¿Qué viene después del diagnóstico? El tratamiento. Y posterior, la rehabilitación. ¿A qué conocemos como tratamiento? Tratamiento se define como la ejecución de intervenciones curativas que sanen, ¿cierto? Entonces, que sanen al paciente de su enfermedad, ¿sí? Tiene la finalidad de recuperar su salud, de reintegrar a la persona, de que la persona vuelva nuevamente
a su vida social. El tratamiento es una actividad propiamente médica dirigida a combatir la enfermedad en sus causas, manifestaciones y complicaciones. Luego de ese tratamiento viene la rehabilitación. ¿Y qué es la rehabilitación? Es un conjunto de medidas médicas, ya fisioterapéuticas, psicológicas y de adiestramiento funcional orientadas a restablecer o mejorar esa eficiencia psicofísica de personas que en diversas formas tienen disminuida su capacidad de integración, de relación y de producción laboral. Tiene como objetivo la rehabilitación no solamente el bien y la salud del cuerpo, que era el tema del tratamiento, sino que la rehabilitación va a la salud de la persona como tal, ¿cierto? Que en el cuerpo es golpeada por un mal. La responsabilidad en el cuidado de la salud impone a cada uno la obligación de cuidarse y hacerse curar. Esto es importante también desde la bioética. El tema de la salud recae, queridos hermanos, en nosotros mismos. Es una obligación cuidarse, ¿cierto? Es una obligación cuidarse. Y es una obligación también, ¿qué? Hacerse curar, buscar, ¿cierto? Esa frase de no, que es que en el hospital uno lo matan, uno tiene que ponerse en manos de la medicina, porque la medicina es una vocación de Dios, es un llamado también de Dios, es un arte, ¿no? Entonces, tengo la obligación de cuidarme y dos, tengo la obligación de hacerme curar, de buscar. Me siento enfermo. Hay personas que a veces se callan su enfermedad, se quedan callados, no siento nada. No, una obligación desde la bioética es uno, cuidarse, le obliga a cuidarse, y dos, le obliga a hacerse curar. No, que es que no, ya yo me voy a morir de algo, padre. No, tiene que buscar la manera de también hacerse curar. Para los que cuidan los enfermos, ellos tienen la responsabilidad de prestar con toda diligencia y suministrar los remedios que juzguen necesarios u útiles. Esto vamos a irlo trabajando poco a poco, pero es importante que los que están al cuidado de los enfermos les den los medicamentos que sean necesarios y útiles para lograr que la persona pueda llevar su enfermedad. Los necesarios porque son los que en realidad le van a ayudar, los útiles, los que van a ayudar a calmar y a llevar su enfermedad, ¿sí? No medicamentos que vayan a terminar con su vida, porque eso sería un pecado, sería una falta grave, sería ilícito dar un medicamento a alguien para quitarle la vida. No, los medicamentos, ¿cierto? Los remedios son aquellos que se juzgan necesarios y útiles para la vida, para la calidad, la dignidad de la persona. No solo los medicamentos específicos para sanar, sino también los que van enfocados al dolor y al alivio de una condición insanable. Hay enfermedades que no tienen cura y son muy dolorosas. Entonces para ellos están enfocados los medicamentos específicos para calmar el dolor, ¿cierto? Que son medicamentos mucho más fuertes que tienen que ser también medicados, tienen que también ser dosificados dependiendo de la condición de esa enfermedad o la etapa en esa enfermedad que está pasando el paciente. Cuando no se puede sanar, el agente de salud, la persona que está en el área de la salud, no puede renunciar al cuidado, ¿cierto? No puede renunciar al cuidado. Es cierto que una enfermedad no puede ser curable, ¿cierto? Pero eso no significa que no se tenga que atender a la persona enferma. Igualmente se tiene que cuidar. Ya pues los medicamentos simplemente será para controlar dolores, para minimizar el sufrimiento, no para quitarle la vida, no, para ayudar a soportar el sufrimiento, pero no es que, como ya no se sana, entonces el médico o los que están a cargo de la salud, no, ya no, nada hay que hacer, no. La vocación médica lleva
que nunca se debe renunciar a cuidar. ¿Y qué es cuidar? Acompañarlo. Y es aquí donde no solamente, queridos hermanos, está el área de la medicina, aquí está la familia. Ah, padre, que es que yo no soy médico. Es que los médicos hagan su trabajo. La familia hace otra cosa importante, el cuidado. Y para uno cuidar no necesita ser médico. Para uno cuidar necesita tener mucha fe, para ver en el sufrimiento del otro el dolor de Cristo. Para cuidar se necesita amor por la familia, se necesita paciencia, se necesita solidaridad. Y eso es lo que también nos invita la bioética. Nunca se debe renunciar al cuidado de una persona, aunque su enfermedad sea incurable. Para finalizar, la ciencia, aun cuando no puede sanar, puede y debe cuidar y asistir al enfermo. Está obligado a practicar todos los cuidados proporcionados, pero no está obligado a recurrir a los que son desproporcionados. Esto es un tema que vamos a tocar en eutanasia cuando hablemos de los cuidados paliativos. ¿Cuáles son los cuidados proporcionados y cuáles son los cuidados desproporcionados? Pero eso vendrá en el segundo capítulo, que luego estaremos comunicándoles a ustedes a través de estos medios. Muchas gracias a ustedes, estudiantes de este diplomado de bioética. Espero que estén saboreando estos contenidos. Cualquier cosa, preguntas, pueden mandar por el interno. Dios los bendiga. Espero que todo haya sido de mucha claridad y sirva de fundamento para su formación ética en torno a la defensa, a la promoción de la vida. Bendiciones para todos.